Economías occidentales piden a sus miembros impulsar el ahorro energético y prepararse para una posible interrupción de suministros, tanto de gas como de petróleo. Un petrolero ruso arribó a Cuba con 100.000 toneladas de crudo para aliviar la crisis energética que enfrenta la isla. Aerolíneas extranjeras que aún no operan en el país cuentan ya con los permisos listos y su retorno depende solo de factores logísticos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el gran despliegue de seguridad y la activación de más de 1.200 puntos turísticos en esta Semana Santa. Estrellas del béisbol mundial se citan en el Monumental. Con empate inició la era Vizcarrondo con la Vinotinto y 5 grandes le dicen adiós al fútbol en el próximo Mundial. Y al cierre de esta edición les contamos cómo avanza la postulación de la hallaca venezolana como patrimonio mundial. Mientras las economías occidentales hablan de ahorro energético y falta de combustibles, aquí en Venezuela el mundo católico vive con fe la Semana Santa. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Profundizamos estos y otros temas en esta dinámica global. La Unión Europea está pidiendo a los gobiernos de los Estados miembros que impulsen de manera urgente el ahorro energético y se preparen para posibles interrupciones de suministro. El comisario europeo Dan Jorgensen instó a las capitales de la Unión Europea el 30 de marzo a esbozar medidas para reducir el uso de petróleo y gas, sobre todo en el transporte, mientras los 27 se preparan para el impacto en sus economías por el incremento en el precio de los combustibles. El pedido incluye la solicitud de información a las capitales sobre la capacidad actual del mercado y el planteamiento de medidas prácticas para frenar la demanda. La petición se produce mientras los ministros mantienen reuniones emergentes para abordar una escasez mundial de 11 millones de barriles diarios de petróleo y más de 300 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado. Un petrolero ruso arribó a Cuba con 100.000 toneladas de crudo catalogadas como ayuda humanitaria, convirtiéndose en el primer alivio que recibe la isla en meses en medio de la crisis energética. El 30 de marzo, el petrolero ruso Anatoly Kolotkin se convirtió en el primer buque en llegar a la nación caribeña con productos petroleros desde el 9 de enero. Desde esa fecha, Cuba no recibía combustible después de que Estados Unidos presionara a Venezuela y México para cortar el envío de petróleo a la isla, lo que desencadenó una grave crisis energética y profundizó las dificultades para la población que depende del combustible para servicios esenciales y para el funcionamiento de la economía. La Guardia Costera de Estados Unidos permitió el paso del buque tras la declaración del presidente Donald Trump el 29 de marzo, en la que aseguró que no se opondría a que países como Rusia enviaran petróleo a Cuba. Rusia considera que es su deber no quedarse de brazos cruzados y brindar la asistencia necesaria a nuestros amigos cubanos. Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien de que ya haya llegado. Irán ha logrado su mayor victoria estratégica en un mes de guerra con un control casi total del estrecho de Hormuz. El tránsito marítimo cayó de 135 a apenas 6 buques diarios, la mayoría bajo su órbita mientras crece la presión sobre los mercados. De acuerdo con las cifras, durante ese periodo, el 80% del reducido número de petroleros que han salido del estrecho eran iraníes o pertenecían a países con los que Irán mantiene relaciones cordiales. Todo indica que la capacidad de Teherán para controlar el estrecho está aumentando. Prácticamente todos los buques que lo cruzan ahora lo hacen por rutas aprobadas por Irán, navegando cerca de sus costas y no hacia el lado omaní del estrecho y a menudo a través de negociaciones para buscar un cruce seguro. El pasado 30 de marzo, Malasia y Tailandia informaron de acuerdos bilaterales para liberar a sus petroleros atrapados en el Golfo. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió justicia por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra una escuela primaria en Irán que dejó 175 muertos. Él instó a Washington a concluir su investigación y hacerla pública. Sus declaraciones se dieron en una sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, centrada en el ataque del 28 de febrero contra el colegio.
El bombardeo de la escuela primaria Zahare Tayebe en Minab provocó un horror visceral. Las imágenes de aulas bombardeadas y padres afligidos mostraron claramente quién paga el precio más alto de la guerra. Civiles sin ningún poder de decisión en las decisiones que llevaron al conflicto. Cualquiera que sean las diferencias entre los países, todos podemos estar de acuerdo en que no se resolverán matando a niños en edad escolar. En el caso de esta escuela, recae sobre quienes llevaron a cabo el ataque. La responsabilidad de investigarlo con prontitud, imparcialidad, transparencia y exhaustividad para determinar los hechos y sentar las bases para la rendición de cuentas. Altos funcionarios estadounidenses han declarado que el ataque está siendo investigado. Pido que ese proceso concluya lo antes posible y que sus resultados se hagan públicos. Debe hacerse justicia por el terrible daño causado. Con el 97% de actas computadas, el candidato a la gobernación de Cochabamba en Bolivia, Leonardo Loza, afín a Evo Morales, superó el 40% de votos, garantizando su elección. A pesar de las restricciones para desarrollar su trabajo político, el expresidente y sus seguidores demostraron que su propuesta política sigue vigente. En las elecciones del pasado 22 de marzo, el ex senador Leonardo Loza, uno de los dirigentes más leales a Morales, ganó la gobernación de Cochabamba. Cientos de campesinos se mantienen atentos a la oficialización de los resultados ante el centro de cómputo con el fin de cuidar el voto ante sospechas de que se podría complotar para evitar la victoria del evismo en un departamento clave para las organizaciones sociales. El triunfo, según los seguidores de Evo, garantiza en el 2030 su regreso a la arena política. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó a la Armada Nacional el buque más grande construido en el país, 100% diseñado por ingenieros colombianos y que, según el propio mandatario, abre la puerta a un paso todavía más ambicioso: construir un portaaviones. Estamos entregando el buque más grande hecho en Colombia. Está hecho para varias funciones: defender la vida en el mar, pero fundamentalmente está hecho para luchar contra el narcotráfico. Aterrizarán helicópteros, aquí las lanchas al frente son de rápida movilidad en el mar. La tecnología puesta al servicio de la defensa nacional. Ojalá podamos hacer drones, antidrones, ojalá, ya lo deberíamos estar haciendo. Aviones. La nueva patrullera oceánica, bautizada ARC 24 de julio, en honor a la batalla de Maracaibo de 1823, clave para la libertad de la Gran Colombia, apoyará misiones de búsqueda y rescate, atención de desastres, apoyo humanitario y operaciones logísticas. También será pieza clave en la lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas y de migrantes, además del contrabando. El consumo de alimentos y productos básicos en Argentina registró una baja interanual del 3.4% en febrero, acumulando 2 meses consecutivos de retroceso, de acuerdo con datos de la empresa Sentía. Con este resultado, el primer bimestre del año acumuló un descenso de 2.1% en la compra de alimentos y productos de consumo diario, reflejando un deterioro sostenido en la demanda interna. Osvaldo del Río, experto en economía, señaló que la contracción fue más pronunciada al considerar todos los canales de venta en conjunto. El informe evidenció una caída generalizada en casi todos los formatos comerciales, con excepción del electrónico, que se consolidó como el único canal en expansión. Las cadenas de supermercados registraron la mayor baja con una contracción de 5.9%, seguida por autoservicios independientes con un menos 3.8% y mayoristas con un menos 3.6%, mientras que kioscos y almacenes también mostraron retrocesos del 1.9%. El presidente serbio Aleksandar Vučić anunció el 30 de marzo que ha conseguido una prórroga del suministro de gas natural procedente de Rusia, al tiempo que advertía a Europa de una posible crisis energética.
Busig afirmó que el nuevo acuerdo prorroga el actual contrato de gas de Serbia por 3 meses más en las mismas condiciones, por debajo del precio de mercado. Serbia seguirá recibiendo 6 millones de metros cúbicos de gas al día a un precio que oscila entre los 320 y 330 dólares estadounidenses por cada 1.000 metros cúbicos, según una fórmula de precios indexada al petróleo. Busig señaló que el acuerdo también ofrece flexibilidad a Serbia para aumentar los volúmenes de importación en caso de condiciones meteorológicas adversas o desastres naturales. El presidente serbio también advirtió que cualquier posible ofensiva terrestre contra Irán podría desencadenar la mayor catástrofe energética y económica de la historia, tanto para Europa como para el resto del mundo. La Cámara de Diputados de México aprobó eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios públicos que en algunos casos alcanzaban los $56,000 mensuales. Tras un intenso debate, se avaló el 25 de marzo reformar el artículo 127 de la Constitución para poner fin a las llamadas pensiones doradas. Con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, quienes ocuparon altos cargos como personal de confianza no podrán recibir más de 70,000 pesos al mes, cerca de $3,800, la mitad del salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsora del proyecto. El gobierno calcula un ahorro anual de 5,000 millones de pesos que se destinarán a becas, hospitales y carreteras. Tras el aval de los diputados, la iniciativa pasará a los congresos locales y si 17 la aprueban, se enviará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Sheinbaum precisó que hay exfuncionarios que han recibido durante 20 años pensiones de hasta 1 millón de pesos mensuales, unos $55,000. Un juez federal bloqueó el 16 de marzo algunos de los cambios que el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert Kennedy, realizó para remodelar la política de vacunas de los Estados Unidos. La iniciativa incluía reducir la cantidad de vacunas recomendadas para los niños. En su fallo, el juez del Distrito de los Estados Unidos, Brian Murphy, dijo que la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de revisar a fondo el calendario de vacunación infantil en el país no siguió los cauces legales adecuados y al hacerlo socavó la integridad de sus acciones. Los miembros de las asociaciones médicas que demandaron al gobierno, entre ellos la Academia Estadounidense de Pediatría, resultaron perjudicados por los cambios, señaló Murphy. Esto sin contar con el peligro que la revisión representa para la salud de los menores. Indonesia comenzó a restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años con el fin de proteger a 70 millones de niños ante el rápido avance digital. Con la cuarta población infantil más grande del mundo, Indonesia puso en marcha el 28 de marzo una medida que busca reducir riesgos digitales como el ciberacoso, la violencia, la desinformación y el fraude en línea. La implementación será gradual y comenzó con las plataformas consideradas de alto riesgo, entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, Bigo Live y Roblox. Los menores de 13 a 16 años solo podrán usar servicios de bajo riesgo y con aprobación de sus padres y acceder únicamente a productos diseñados para niños. Las autoridades informaron que las cuentas pertenecientes a menores de 16 años se desactivarán progresivamente mientras se implementan mecanismos de control y supervisión. El rol de los padres sigue siendo clave para supervisar el uso que hacen sus hijos de los dispositivos electrónicos. Anthropic lanzó el pasado mes de febrero una nueva herramienta de inteligencia artificial que amenaza con reemplazar a decenas de plataformas de software. Esto ha generado pánico en Wall Street. Claude Code está diseñado para ser como un colega con inteligencia artificial capaz de leer archivos, organizar carpetas y redactar documentos. La tecnología incluye funciones diseñadas para sectores específicos como ventas, finanzas, marketing de datos y legal. Esto aumenta el temor de que el modelo de negocio básico del software utilizado como servicio, que ha impulsado las industrias de tecnología y servicios digitales, esté ahora en riesgo de disrupción. Las empresas que utilizan inteligencia artificial para automatizar
y desarrollar sus propias herramientas, podrían necesitar menos suscripciones a servicios externos de investigación y datos, lo que perjudica directamente sus resultados. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habló sobre un supuesto nuevo mapa que creó la administración Trump para definir la esfera de influencia de Washington en América Latina, la cual dijo abarca desde el Ártico hasta Sudamérica. Desde Groenlandia hasta Ecuador es, según el Pentágono, su nuevo perímetro de seguridad. Según el funcionario, la Gran Norteamérica es el término que utiliza la Casa Blanca para este espacio geopolítico. Durante la celebración del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV envió un contundente mensaje de paz. Instó a los responsables de los enfrentamientos a deponer las armas y recordar su condición de hermanos. Fratelli, sorelle. Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios, Jesús, Rey de la Paz, un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra. La preghiera de chi fa la guerra. Tengan piedad, depongan las armas, recuerden que son hermanos. Siete fratelli. La ONU llamó el 30 de marzo a Israel a derogar la ley que legaliza la pena de muerte a presos palestinos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio palestino ocupado señaló que la ley es discriminatoria, aprobada en el Parlamento y contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Añadió además que consolida la violación por parte del Estado judío de la prohibición de la segregación racial y el apartheid y aplica únicamente a los palestinos de Cisjordania. México denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las muertes de connacionales bajo custodia del ICE en Estados Unidos. Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos. Se presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención del ICE. Al menos una persona murió y 8 más resultaron heridas el 29 de marzo, luego de que un alumno de una escuela secundaria de Argentina ingresó armado a un centro educativo y disparó contra sus compañeros. El incidente ocurrió en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. La prensa local detalló que el tiroteo ocurrió en la hora cívica cuando se izaba la bandera nacional antes de iniciar la jornada escolar. Miles de personas en Estados Unidos realizaron el 28 de marzo protestas masivas en varias ciudades bajo la consigna No Kings, no a los reyes, que también se extendió a otros países. Las movilizaciones reflejaron el descontento con las políticas de la administración de Donald Trump. Los asistentes denunciaron el aumento del costo de la vida y las políticas migratorias impulsadas por el líder republicano, además de rechazar la escalada de tensiones internacionales, incluida la guerra contra Irán. 4 enmascarados entraron a la villa de la Fundación Magnani Rocca el 22 de marzo en Italia y se llevaron 3 cuadros. Uno de Renoir, otro de Paul Cézanne y el tercero de Henri Matisse, dijeron las autoridades. La banda ejecutó el robo en apenas 3 minutos, según los medios italianos, y solo fue interrumpida por el sistema de alarma del museo, lo que evitó que se llevaran más obras de arte. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó la importancia de haber mantenido una relación estable con Estados Unidos porque, según dijo, eso le permitió dejar de ser un posible objetivo de ataques. Yo creo que lo que conseguí realmente fue sacar a Colombia del mapa donde tiran misiles. Pero creo que hice ese quite, alcanzaron a caer donde el vecino y en el mar. América Latina alcanza su nivel más bajo de fecundidad. La caída de natalidad genera un mapa de la región en transformación. Según el Observatorio Demográfico de la CEPAL, la región ya promedia 1.8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo necesario para sostener una población estable. La consecuencia, si la tendencia se sostiene, no es un futuro abstracto, sino una transformación que ya está en marcha.
La Selección Nacional de Fútbol de Irán rindió un emotivo homenaje a los niños que perdieron la vida en el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra una escuela iraní. El gesto ocurrió el 27 de marzo en Turquía durante un partido amistoso ante Nigeria. Los jugadores entonaron el himno mientras sostenían mochilas infantiles en alusión a las víctimas del ataque que dejó más de 160 niños fallecidos en un hecho que conmocionó al mundo. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Servicio Forestal brasileño organizaron la primera subasta de concesiones centrada en la restauración forestal del Amazonas con generación de créditos de carbono, anunció el gobierno. La empresa brasileña ReGreen, especializada en la restauración de ecosistemas, será la encargada de gestionar una parcela de 51.200 hectáreas de la reserva Bom Futuro en el estado de Rondônia, al norte del país, durante 40 años. La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, ALAP, Marisela de Loaiza, informó el 30 de marzo que el sector aeronáutico avanza en la recuperación de la conectividad estratégica. Yo sé, por ejemplo, que American Airlines tiene ya los permisos listos. Muchas venezolanas yo pienso que van a empezar con lo que llaman wet lease, que son con aviones alquilados, y ese es un mercado muy atractivo porque hay un flujo natural de pasajeros, de negocios, de temas médicos, de convenciones, de estudios. Iberia no empieza hasta abril porque ya habían comprometido el equipo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el despliegue de seguridad que se realiza en el país con motivo del asueto de Semana Santa. Además, resaltó que están activos más de 1.200 puntos turísticos en todo el territorio nacional. Hay un gran despliegue en materia de seguridad de todos los organismos de seguridad ciudadana, de protección civil en todos los estados del país. Estoy en contacto permanente con el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, viniendo para acá hablamos justamente, de todo lo que haya que priorizar para garantizar la seguridad y la vida de quienes se están trasladando, movilizando por nuestro país. También hay un operativo de despliegue turístico de recreación, están los jóvenes recreadores, más de 1.200 puntos turísticos en Venezuela. Está todos los ministerios en coordinación para atender esta Semana Mayor. Venezuela marcó un hito en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, al presentar ante la comunidad internacional 5 trabajos científicos aprobados por el Comité de Arbitraje del organismo. Con ello, el país se consolida como la nación de América Latina y el Caribe con mayor número de presentaciones en torno al transporte seguro de material nuclear y radiactivo. Entre las innovaciones presentadas por la delegación venezolana el 29 de marzo, destacan 2 desarrollos en el área de telecomunicaciones que automatizan procesos críticos para la seguridad física de estos dispositivos. Se incluye un sistema automatizado de reportes de movimiento de fuentes radiactivas selladas en desuso y un servicio web de geolocalización durante el transporte. Estas herramientas permiten un monitoreo en tiempo real y garantizan la trazabilidad de materiales que requieren el más alto nivel de protección durante su movilización. Los centros comerciales de Venezuela acordaron con autoridades del gobierno sumarse al plan de ahorro energético y lo harán aplicando medidas que reduzcan el consumo en las horas de mayor demanda. Aquí hemos llevado a buenos acuerdos en cuanto a un uso racional del sistema eléctrico, los sistemas de autogeneración que deben de contarse, la parte y el área de climatización, estableciendo unas medidas operativas para en los horarios de máxima demanda disminuir los consumos. Nosotros ahorita vamos a empezar a aplicar lo que es el apagado y el encendido del transporte vertical, que son las escaleras mecánicas, ascensores, en ciertos horarios. También aquellos centros comerciales que pueden autogenerar van a empezar a autogenerar en ciertos horarios que permitan también bajar un poco la incidencia y el impacto, a pesar de que el sector de centros comerciales únicamente representa el 2,7% del sistema eléctrico nacional. También es importante que sigamos siendo parte de la solución. La República Bolivariana de Venezuela y el estado de Texas en los Estados Unidos concretaron un acuerdo empresarial que permite explorar oportunidades tanto técnicas como comerciales.
Está previsto que entre en vigor en los próximos meses y busca elevar la producción de crudo y potenciar las capacidades energéticas de ambas partes. Durante el encuentro empresarial con autoridades venezolanas, se formalizó el primer convenio binacional que abre una nueva etapa en la cooperación energética. La alianza reunió el 28 de marzo a la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo y a la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petroprimi, como parte del proceso para retomar y dinamizar las relaciones comerciales entre ambos países. El acuerdo representa un avance significativo para el fortalecimiento de la industria petrolera al promover nuevas inversiones y abrir espacios de desarrollo que beneficien a ambos pueblos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 1 de abril que retiró a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de su lista de personas sancionadas en la cual figuraba desde 2018. La mandataria calificó la decisión como positiva y afirmó que valoran la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Asimismo, expresó que confía en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre el país. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores agradecieron mediante carta al pueblo por las innumerables muestras de apoyo, valentía y oraciones. Estas declaraciones, las primeras desde su secuestro, sirvieron también para hacer un llamado a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro de todos y todas. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró su llamado al levantamiento de las sanciones económicas contra el país para recuperar el ingreso de los trabajadores. Imaginemos una Venezuela, se lo pido a Dios todos los días, una Venezuela libre de sanciones para recuperar el ingreso de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, para reintegrar la recuperación social, el tejido social, las misiones sociales. Autoridades rescataron a 8 trabajadores tras permanecer atrapados en un túnel hídrico en el estado Sucre, informó el 29 de marzo la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios del Ejecutivo. Los técnicos cumplían labores para la recuperación del suministro de agua en la región nororiental del país. La respuesta inmediata permitió activar un despliegue encabezado por los organismos de seguridad y atención de emergencias, agregó el texto oficial. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, planteó la necesidad de construir consensos para mejorar los ingresos de los maestros en el país, con la meta de que vuelvan a ser los mejores pagados de América Latina. Lo hemos venido recuperando, pero no es suficiente. Tenemos que volver a tener al maestro y a la maestra mejor pagado de América Latina y vamos a seguir trabajando consensos, y les pido a todo el movimiento bolivariano de maestros me ayuden en este tema para ir tomando las decisiones que nos permitan, a medida que se recuperen los ingresos, seguir recuperando los ingresos de los maestros y las maestras. Luego de 7 años cerrada, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas abrió sus puertas formalmente el 30 de marzo. La misión diplomática reanuda sus actividades tras reactivarse las relaciones entre ambos países en marzo del 2026, rotas durante el primer gobierno de Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro en 2019. Más de 1.000 puntos del programa Venezuela Come Pescado están activos en el país para la venta de 30.000 toneladas de productos del mar durante el asueto de Semana Santa. Según informaron las autoridades, en estos puntos de distribución las familias pueden obtener hasta un 40% de ahorro en su presupuesto al comprar proteína marina en comparación con los precios de los mercados tradicionales. Jorge Arriaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, señaló el 28 de marzo que hay casos de personas que estuvieron en la oposición más extrema del país que han reconocido sus errores y quieren hacer política en paz. Precisó que más de 100 personas que están fuera del país han solicitado la amnistía a través de un apoderado y han manifestado la voluntad de hacer política por la vía constitucional. Estrellas del béisbol mundial se citan en el Monumental.
Inició la era Vizcarrondo con la Vinotinto y 5 grandes le dicen adiós al fútbol en el próximo Mundial. El ex Grande Liga venezolano Omar Vizquel anunció la realización de un evento deportivo de magnitud internacional que congregará leyendas y figuras vigentes del béisbol en el Estadio Monumental de Caracas. La cita programada para el próximo 11 de abril está organizada por la Liga Monumental como un homenaje y celebración del desempeño histórico de la selección venezolana. Venezuela cerró el 30 de marzo su participación en la FIFA Series 2026 con un empate a 0 ante Uzbekistán. Pese al equilibrio mostrado por la Vinotinto durante los 90 minutos, el conjunto local terminó imponiéndose en la tanda de penales por 5-4. Venezuela mostró un gran despliegue táctico, pero no pudo capitalizar las aproximaciones al área rival. 5 leyendas del fútbol mundial le dirán adiós al deporte tras la Copa del 2026. Se trata de Cristiano Ronaldo de Portugal, Lionel Messi argentino, Neymar Jr. de Brasil, Luka Modric de Croacia y el polaco Robert Lewandowski. La Copa del Mundo promete ser una de las más emotivas de la historia, constituyéndose además en el cierre de estos ídolos. Ya está firmado el expediente que postula a la hallaca venezolana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO y se convierte en el tercer expediente gastronómico del país después de la arepa y el casabe. El ministro para la Cultura, Raúl Casal, estampó su firma el pasado 26 de marzo, dando luz verde a este expediente que busca llevar a la hallaca venezolana al reconocimiento mundial. Según informó el ente ministerial venezolano, este documento, que llevó meses de trabajo, recoge todo, desde los ingredientes y la preparación hasta el ritual familiar que la acompaña y los sabores que la hacen única. El expediente también refleja las variantes regionales, desde las distintas hojas que se usan para envolverla hasta esas versiones con mariscos, con granos e incluso las vegetarianas. En resumen, un recorrido completo por la diversidad de un plato que no solo se come, se comparte, se espera y se celebra. Cada 2 de abril celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que lo padecen. En un contexto donde aún persisten narrativas limitantes y desinformación, el lema Autismo y Humanidad, cada vida tiene valor, funciona para reconocer los derechos y la valía incondicional de cada individuo, integrando la neurodiversidad como un pilar esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Se busca, Melanie y amigos, promover la inclusión de las personas con autismo como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.